se aplica el DUA dentro de la planificación? Si bien es cierto, nosotros en Ecuador estamos pasando por un proceso de transformación, donde estamos trabajando con una destreza, creando estrategias metodológicas con la misma, pero ahora cada una de estas actividades deben tener explícitamente los principios del DUA. Pero ¿cuáles son los principios del DUA? Porque sinceramente dentro de la planificación, lo único que se está haciendo en la actualidad es ubicar la semaforización, colores que se han establecido para cada uno de los principios. Pero no es simplemente colocar cada uno de los colores, sino que debes de tener pleno conocimiento de qué significa cada uno de los principios y de esa manera lo vas a poder ir representando dentro de la planificación con el color que corresponde. Entonces, el DUA tiene 3 principios. Y mira, voy a abordar los principios desde el DUA 2.0, porque actualmente ya tenemos un DUA 3.0 que se generó en julio del 2024 y del que todavía no estamos hablando porque, repito, nosotros en Ecuador estamos pasando por un proceso de transformación. Entonces, se decía, el DUA tiene 3 principios: representación, acción, expresión e implicación o participación. Lo vas a encontrar con cualquiera de los 2 nombres. ¿Los principios se ubican en ese orden? No necesariamente. Hay autores que han establecido el principio de implicación o participación al principio, luego representación y luego acción-expresión. Y está bien, eso depende del autor que estás leyendo. Pero para este video vamos a hablar de estos 3 principios en el orden de representación, acción, expresión e implicación. ¿Y qué es el principio de representación? Ok, es la forma en que el docente lleva su contenido al aula. Si lo tendría que llevar a una actividad, yo podría plantearte lo siguiente de manera tradicional: leer la página tal del libro. Leer el cuento de la página tal en el libro. Ok, eso sería una actividad mínimamente tradicional. Pero ¿qué pasa si le aplico el principio del DUA? Teniendo en consideración que son diferentes formas de representación en las que yo debo llevar el contenido al aula, este cuento que el estudiante debe leer, tan solo ahora no lo va a tener que leer, sino que yo voy a tener que presentar ese cuento en un audio, una lectura y también una dramatización en la medida de lo posible, pedirle a los propios estudiantes que representen dicho cuento. De esa manera yo estaría trabajando los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Como te podrás dar cuenta, el ajuste yo lo estoy haciendo al recurso que como docente voy a utilizar para que se desarrolle dicha actividad. Porque yo tengo que lograr que el recurso se universalice para que una persona que no puede ver también pueda hacer una actividad con un recurso. Para que una persona que no puede escuchar también pueda hacer una actividad con ese recurso, y una persona de pronto que es demasiado hiperactiva pueda también utilizar el recurso de tal manera que se enganche con el mismo. Al momento que yo represento el recurso que voy a llevar al aula de formas distintas, también se ajusta la forma en que ese estudiante va a interactuar con dicho recurso. Es ahí que aparece el principio de acción y expresión, porque ya no solamente el estudiante puede leer, sino que el estudiante también va a observar, el estudiante va a escuchar y el estudiante va a interactuar. Estas opciones yo las voy a plantear dentro de la estrategia metodológica para que el estudiante elija con cuál de ellas se siente más a gusto. Estas actividades también son importantes recalcar de que no necesariamente se las puede desarrollar con recursos tecnológicos. Sin duda, el DUA tiene una rueda DUA donde te dice cuáles son los recursos tecnológicos que debes utilizar de acuerdo a cada uno de los principios. Sin embargo, nosotros en el Ecuador tenemos una problemática. En nuestras aulas, no en todas, mayormente en las instituciones educativas fiscales, no contamos con recursos tecnológicos. Y siempre existe ese comentario de, ok, ¿cómo voy a aplicar el DUA si yo no tengo recursos tecnológicos en el aula? Mi querido profe, déjame decirte que puedes aplicar el DUA aunque no tengas recursos tecnológicos en el aula, porque tú eres el mayor recurso dentro de ese salón. Si lo que tú tienes que hacer es
que el estudiante escuche, ¿quién va a tener que decir todas esas palabras? El docente. ¿Quién va a tener que utilizar su voz? El docente. Si tú lo que quieres es que el estudiante sienta, viva más el contenido, entonces ¿quién va a tener que ser más histriónico? ¿Quién va a tener que hacer más movimientos? ¿Quién va a tener que pedirle a a otros estudiantes que también colaboren para representar dicho recurso? Entonces, no nos limitemos a pensar de que si no tengo recursos tecnológicos, ¿cómo puedo aplicar el DUA? Cuando efectivamente sí lo puedes hacer. ¿Y será que en esta actividad también cabe el principio de implicación? Claro que sí, porque con este principio yo lo que busco es que el estudiante desee participar, se motive a levantar la mano. ¿Cómo hago eso? Contextualizando. Si vas a trabajar con un cuento, busca de que ese cuento tenga un nexo con la realidad de tu estudiante, para que, según el tema que estás abordando y según el conocimiento previo que el estudiante ya tiene, levante la mano sin problema, porque conoce de qué cosa estamos hablando. ¿De qué otra forma también aplico la implicación, la motivación y la participación dentro de la actividad? Si ese cuento yo estaba solicitándolo que lo lean, que lo observen, que lo escuchen, que lo dramaticen, puedo pedir que lo hagan en parejas. Al momento de que trabajan en parejas, estoy logrando una conexión entre dos estudiantes que van a intercambiar ideas, van a intercambiar posturas, por tanto, estoy generando la implicación. ¿De qué otra manera voy a generar implicación? Si permito que esas parejas o esos equipos de trabajo se formen según las afinidades que ellos tienen con sus compañeros. No necesariamente siempre vas a hacerlo así, porque muchas veces nosotros tenemos que aprender a trabajar con personas que no nos gusten, es parte del proceso. Pero si haces trabajos colaborativos y los estudiantes son los que buscan a sus equipos, a sus parejas, de acuerdo a sus afinidades, también se está aplicando el principio de implicación. Entonces, en una sola actividad tradicional te he demostrado cómo se aplican los 3 principios del DUA sin necesidad de utilizar recursos tecnológicos incluso. ¿Por qué digo esto? Porque lastimosamente a lo largo de las capacitaciones he escuchado cómo se ha direccionado al docente de una manera equivocada. ¿Qué quiere decir? Que los asesores les están indicando a los docentes que, por ejemplo, en el inicio de la clase voy a aplicar el principio de implicación, motivación, participación. ¿Cómo? Con una dinámica. ¿Está correcto? De hecho, la dinámica no está mal. Lo que está mal es que se indique que únicamente va el principio de implicación. Porque, ¿qué pasa si yo hago la dinámica, pero tengo un estudiante ahí que tiene movilidad reducida? Y la dinámica que yo he establecido es una dinámica donde tienen que correr, donde se está aplicando ahí el principio de representación y de acción y expresión, que son necesarios para que ese estudiante con movilidad reducida también realice esa actividad. Asimismo, he escuchado que se le ha indicado al docente que en el desarrollo debe aplicarse únicamente representación, cuando en ese momento les acabo de indicar que si fuera de esa manera, pues lastimosamente otros estudiantes no lograrían percibir, participar e interactuar en una actividad actividad. Y por último, se le ha indicado al docente que en el cierre se debe aplicar el principio de acción y expresión. Me imagino porque ya en el cierre es donde el estudiante tiene que desarrollar cierta actividad que se ha planteado dentro de la estrategia metodológica. Pero la realidad es que en el cierre también debe existir una representación, porque ¿cómo le pides al estudiante que haga dicha actividad? Tienes que copiarlo en el pizarrón, también tienes que mencionarlo, también tienes que ejemplificarlo. Entonces ahí estás aplicando representación. No puede dejar de existir la representación. Tampoco va a dejar de existir la acción y expresión dentro de la misma actividad, porque ¿de qué manera el estudiante va a participar considerando que tengo diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas específicas asociadas o no asociadas a la discapacidad? Entonces tengo que aplicarlo. ¿Y cómo motivo al estudiante? ¿Cómo logro que participe? Tengo que aplicar el principio de implicación también para que el estudiante desee estar en esa clase.
desee participar de esa actividad. Es por esa razón que siempre indico que mínimamente dentro de cada actividad deben existir dos de los principios del DUA. Olvidémonos de que en cada una de las etapas, ya sea del ERCA, ya sea del ACC, ya sea del inicio, desarrollo y cierre, solamente se aplica uno de los principios, porque si estamos trabajando de esa forma, lastimosamente no estamos logrando una universalidad en el aula. Ahora, si te gustaría profundizar sobre este tema, te invito a que te unas a mi jornada de capacitación que está próxima a iniciar. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web www.educaiprofes.com y ahí vas a encontrar todos mis servicios y convocatorias a cursos. Espero que este contenido te haya gustado, te haya sido de utilidad y si es así, déjame tu like y sígueme para más. ¡Nos vemos!